Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos a fin de semestre, ya se huelen las vacaciones. Pero el día de hoy vamos a tener una super clase de bloqueos de rama. Entonces, empezando, pues tenemos primero que vamos a repasar un poco sobre lo que viene siendo como tal la anatomía. Entonces, en el corazón tenemos, como pues ya sabrán probablemente, que tenemos un sistema de conducción. El sistema de conducción pues tiene varios componentes. Dentro de ellos tenemos primeramente el nodo sinoauricular, que se va a ubicar en aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, que va a ser como tal el marcapasos del corazón, el que nos va a dar el ritmo pues normal del corazón. El impulso se va a quedar aquí en el nodo sinoauricular y va a ser transportado a través de las fibras internodales a lo que viene siendo el nodo atrioventricular, auriculoventricular. Y también, pues, obviamente se transmite hacia la aurícula izquierda a través de otros fascículos, como por ejemplo aquí está el fascículo famoso de Bachmann, que pues es para transmitir la aurícula izquierda y tal. Entonces, una vez que llega el impulso al nodo atrioventricular o nodo AB, va a sufrir aquí como un pequeño retraso en la conducción. Y después de esto va a pasar a lo que viene siendo el haz de His. El haz de His es esta prolongación que sale del nodo AB, va a ir por el septum interventricular y se va a dividir en dos ramas, que va a ser la rama derecha de las de His y la rama izquierda de las de His. Que a su vez la rama izquierda se va a dividir en dos ramas, que es el fascículo anterior, que es este pequeño de aquí, que va básicamente a despolarizar las caras antero-superior del corazón, y el fascículo posterior, que va a básicamente a despolarizar las que viene siendo la posterior-inferior. Y pues ya después que se terminan pues como tal el haz de His, pues va a ser las filas de Purkinje. Las filas de Purkinje es importante saber que únicamente llegan como tal a despolarizar hasta 2/3 de lo que viene siendo el subepicardio. Aquí tenemos una imagen donde vemos pues está el endotelio, tejido conectivo, está el subendocardio, y aquí es donde llegan las filas de Purkinje y van a despolarizar hasta 2/3 de este subendocardio, y el resto se va a despolarizar a través de lo que vienen siendo las filas miocárdicas. Y pues el impulso obviamente pues va a ser mucho más lento a través de estas fibras miocárdicas. Y esto es importante, ahorita lo vamos a ver en lo que vienen siendo los bloqueos de rama. Entonces, ¿qué es como tal un bloqueo de rama? Un bloqueo de rama es, como su nombre lo dice, que básicamente, permítanme borrar esto, básicamente en un bloqueo de rama, pues una de las ramas está bloqueada. Entonces digamos que aquí casi no se ve, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces digamos que está bloqueada la rama derecha, pues es el bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda, si vamos bloqueo de rama izquierda, pues porque está bloqueada la rama izquierda. Digo, obviamente también pues puede haber bloqueos de cada fascículo, bloqueo de fascículo anterior, bloqueo de fascículo posterior, y pues todos estos nos van a dar signos diferentes en lo que viene siendo pues el electrocardiograma, que básicamente es pues como lo vamos a ver. No es como que vamos a estar en el consultorio y vamos a ver un paciente, vamos a decir que pues el paciente tiene un bloqueo de rama derecha nomás por verlo, sino que esto lo vamos a ver como tal en un electrocardiograma. Entonces, pasando ya como tal a, pues como tal, qué es lo que ocurre en un bloqueo de rama. Aquí tenemos, por ejemplo, primero el bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama derecha, vamos a ver cómo le hago aquí. Sí. Entonces, el bloqueo de rama derecha ocurren varias cosas. Primero, se supone que pues, tenemos tres vectores de despolarización. Tenemos el vector de despolarización septal, el de la pared libre del ventrículo izquierdo, y el de las porciones basales. O sea, normalmente se despolariza el ventrículo, bueno, el vector septal primero, o sea, será el vector septal que va de izquierda a derecha. Después tenemos el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que básicamente va pues hacia acá. Y después tenemos el de las porciones basales, que básicamente pues va como que hacia arriba, ¿no? Hacia la porción basal del corazón. Entonces, si tenemos un bloqueo de rama derecha,
el vector primero, el primer vector, que es el vector de despolarización septal, va a ser normal. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización septal se da básicamente por la rama izquierda de la de His. Entonces, pues el vector septal va a ser normal. Vamos a tener un vector septal normal. Después, el segundo vector, el vector de la, de la pared libre del ventrículo izquierdo, va a ser igual, va a ser normal. Entonces vamos a tener un vector de la pared libre normal. Y el que sí se va a ver afectado va a ser como tal el de las porciones basales, que finalmente va a ser como tal un resultado pues de la suma entre lo que viene siendo el vector de las porciones basales normal y la despolarización del ventrículo derecho, porque si tenemos un bloqueo de rama derecha, eso significa que el ventrículo derecho se va a despolarizar pues, de forma más lenta porque su rama que lo despolariza está bloqueada. Entonces el vector septal, digo, el vector de las porciones basales, en lugar de ir hacia acá, como normalmente lo haría, pues muy probablemente el vector septal va a ir un poco más como para este lado, como hacia el ventrículo derecho. Y esto nos va a dar varias manifestaciones en lo que viene siendo el electrocardiograma. Por ejemplo, vamos a poner aquí una regla para poderlo dibujar más bonito. Entonces, aquí, por ejemplo, en B1, obviamente estamos hablando aquí de derivaciones precordiales, de B1 hasta B6, en este caso. Primeramente, en los trazos, pues aquí está el trazo normal. El primer, como dijimos, el primer vector que vamos a tener en un bloqueo de rama derecha, pues es el vector septal, que es completamente normal. Como se está acercando hacia B1, significa que va a haber una deflexión positiva en B1, o sea, una onda hacia arriba. Está un poquito chueca, ¿no? Pero después, el segundo vector es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es completamente normal también. Entonces, ¿esto que nos va a provocar? Que haya pues una onda S, ¿no? Porque se está alejando pues de B1, se está alejando, entonces es una deflexión negativa. ¿Y qué pasa después? Pues tenemos el tercer vector, que es el de las porciones basales, que en este caso dijimos que como está bloqueada la rama derecha, pues se va a ver afectado. Y que esto que nos va a provocar que haya una deflexión positiva. Una deflexión positiva en B1, porque se está acercando hacia B1. Y nos daría el famoso patrón. No, quedó medio chueco ahí, ¿no? Hacerlo bonito, bonito. Nos daría el famoso patrón de orejas de conejo. Que pues aquí se supone que es la primera orejita y la segunda orejita, ¿no? Esto, pues como bueno, retomándolo otra vez, ¿no? Tenemos el vector septal que se está acercando hacia B1, entonces nos da una deflexión positiva, nos da una onda R, es una R. Después nos da, está el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que se aleja de B1, entonces nos da una S. Y finalmente está el tercer vector, que se va a estar acercando hacia B1. Entonces, que nos va a dar una R'. ¿Ok? Entonces es el patrón RS, R'. ¿Y qué va a pasar en B6? Entonces en B6, pues tenemos el primer vector. Bueno, vamos a dibujar primero la línea isoeléctrica. Vamos a dibujarlo aquí, yo creo. Entonces tenemos la línea isoeléctrica. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos el primer vector que se está alejando de B6, el vector septal, que es completamente normal, recordando. Entonces, si se está alejando de B6, es una deflexión negativa, entonces nos va a dar una onda Q. Vamos a ver qué no se dibuja chueco, a ver. No sé dibujar. Entonces, es una deflexión negativa primero. Después tenemos el segundo vector que se está acercando a B6. Vamos a dibujarlo un poco más pequeño porque si me pasé un poco. Entonces está el segundo vector que se está acercando a B6, entonces es una deflexión positiva. Vamos a ver si se acomoda. Y finalmente tenemos el tercer vector que se está alejando de B6. Entonces, ¿qué nos va a provocar? Vamos a ver si endereza. Una S profunda. Ok, eso va a ser como lo característico en B6.
las S profundas. La onda Q puede que no esté presente, puede que sí esté presente, pero aquí lo característico más que nada va a ser esta S profunda. Entonces tenemos una onda Q, porque está el vector septal que se está alejando. Tenemos después una onda R. Bueno, bueno, dibujar la mayúscula, ¿no? Pero es lo mismo. Sí. Y finalmente una S profunda. ¿Sí? Eso va a ser como la principal característica, ¿no? Las S profundas en B6. Igual, si recordamos, pues en B6 está también B5, también se puede ver este patrón en B5, pues en B6, en D1, en ABL, porque todas esas derivadas están viendo la misma cara, que es la cara lateral del corazón. Igual, el patrón de RSR', que se ve en B1, también se puede ver en B2. Entonces, se puede ver en varias caras. Bueno, en varias derivadas más bien. Entonces, en B1, en B2, vamos a tener el patrón de RSR'. Y en B6, en B5, en D1, en ABL, vamos a tener lo que viene siendo las S profundas. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar ese circulito que nos estorba. ¿Qué más? Ok, aquí está más bonito, ¿no? Más padre dibujado. Como vemos, en lo que viene siendo en D1, en ABL, en B5, D1 en ABL, en B5 y B6, que básicamente están viendo la misma cara, la cara lateral del corazón. Vemos, en este caso pues no está dibujada la Q, como les mencioné, puede estar presente, puede que no esté presente, depende de hacia dónde esté el vector, va a depender mucho de la orientación. Pero básicamente tenemos, lo como les dije, las S profundas, ¿ok? Tenemos las S profundas. En B5, en B6, D1, ABL, toda la cara lateral. Y en B1 y en B2 vamos a tener, como les mencioné, el patrón de RSR'. En este caso, pues no se alcanza aquí a notar pues, la onda R al principio. Pero pues básicamente lo que les quiero aquí dar a entender es que se va a dar una R al final, pues que no debería estar, una R pues muy alta y muy ancha, ¿no? Pero básicamente sí, es el patrón RSR' y las S profundas en los bloqueos de rama derecha. Que es también importante en los bloqueos de rama, además de que se están produciendo estos patrones como tal, también es muy importante saber que el QRS, el segmento QRS, se va a estar prolongando. ¿Por qué? Porque se supone que los ventrículos se están contrayendo al mismo tiempo, se despolarizan al mismo tiempo. Entonces, como está bloqueada una de las ramas, en este caso la rama derecha, pues el ventrículo derecho se va a estar despolarizando después. Y pues como sabemos, el QRS es el que nos da la despolarización de los ventrículos. Entonces, si un ventrículo se despolariza y después, como está retardada su conducción, se despolariza el ventrículo derecho, pues el QRS se va a estar prolongando porque es como tal lo que registra la despolarización de estos ventrículos. Entonces, la principal característica, fuera de lo que vienen siendo los patrones, la principal característica de los bloqueos de rama, en general, de rama derecha y rama izquierda, es que el QRS va a estar prolongado. El QRS normalmente mide de 0.08 segundos o 80 milisegundos a 0.12 segundos o 120 milisegundos, que es lo mismo. Entonces, si el QRS ya mide más de lo que viene siendo 0.12 segundos o lo que viene equivaliendo a 3 cuadritos en un papel electrocardiográfico, entonces esto significa que el QRS va a estar prolongado. En este caso podemos verlo aquí en este ejemplo. El QRS inicia aquí en este cuadrito y termina acá aproximadamente. Entonces tenemos que mide 1, 2, 3 cuadritos, mide, podríamos decir que 0.12 o un poquito más de 0.12. Igual, si es 0.12 ya es mejor contarlo como si fuera un QRS prolongado. Entonces, en este caso, pues vemos que está prolongado el QRS. Aquí también lo vemos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí mide 4 cuadritos, o sea, 0.16 segundos ya está pues, más que prolongado. Igual acá tenemos que mide 1, 2, 3 cuadritos. Aquí creo que lo conté mal,
eran 12 segundos, eran 0.12 de todos modos, pero igual, está prolongado. Entonces, esa va a ser la principal característica en los bloqueos de rama. Derecha e izquierda, el QRS va a estar prolongado. Entonces, una vez que tenemos ya el QRS prolongado, entonces, o sea, nosotros vemos un electrocardiograma la primera vez, ¿no? Entonces, uno de los factores que debemos de revisar, pues es precisamente pues el QRS, ¿no? Si el QRS está prolongado, lo primero que debemos de pensar es en un bloqueo de rama. Ya sea derecha o izquierda, eso no importa. Primero tenemos que ver que está prolongado, entonces pensamos bloqueo de rama derecha. Ya después nos vamos ahora sí a los patrones. El RSR' en B1, las heces profundas en B6, en D1, en ABL. Por ejemplo, también se habla mucho de los ejes, el eje cardíaco, el eje del QRS. En caso de bloqueo de rama derecha, se suele describir que se puede estar desviado a la derecha el eje eléctrico, pero generalmente en la mayoría de los casos en un bloqueo de rama derecha el eje eléctrico va a estar completamente normal. Entonces puede que esté desviado, pero no es necesario como tal para hacer el diagnóstico de un bloqueo de rama derecha. Igual, otra cosa que es muy importante, además tanto de la prolongación del QRS, los patrones, el RSR', la S profunda, otra cosa que es importante es que puede haber elevación o sea, supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, que es precisamente lo que sigue después del QRS y está antes de la onda T. Ese sería aproximadamente este segmento. Vamos a borrar aquí para que no se alcance a ver mejor. Pues sería este segmento. Entonces el ST puede estar en supra o en infradesnivel. Igual, no es necesario para el diagnóstico, pero puede estar asociado. Entonces, si vemos que está en supra o en infradesnivel, pues es importante que no lo confundamos, por ejemplo, con una lesión, sino que debemos de acordarnos de que puede estar elevado o en infradesnivel. Igual, la onda T, esto sí es patognomónico, o sea que o sea, de ley va a estar en el diagnóstico de un bloqueo de rama. La onda T se va a encontrar en dirección contraria, o sea, en dirección contraria a la última deflexión del QRS. ¿Qué significa esto? Si vemos aquí, en este QRS, la onda R es la última onda. O sea, la última deflexión del QRS es hacia arriba. Y después ya inicia el segmento CT. Y la onda T se encuentra al revés, o sea, se encuentra hacia abajo. ¿Por qué? Porque está la última deflexión del QRS es hacia arriba, la onda T va a estar hacia abajo. Si la última deflexión del QRS es hacia abajo, como aquí, la onda T va a estar hacia arriba. ¿Okay? Entonces, van a estar contrarias. Entonces, ¿qué criterios llevamos? Llevamos la prolongación del QRS, más de 0.12 segundos. Tenemos los patrones de RSR' en B1, que también se puede ver en B2. El patrón de la S profunda en B6, en B5, en D1, en ABL. Llevamos también que la onda T va a estar en dirección contraria a la última deflexión del QRS. Y pues otros factores agregados, que puede estar el eje desviado a la derecha, o que puede estar en infra o en supradesnivel el ST, que no son necesarios para el diagnóstico. ¿Okay? Bueno, eso fue el bloqueo de rama derecha. ¿Qué más hice por acá? Bueno, eso todavía no. Ok. Vamos a ver acá. Entonces, permítame, tomo un poquito de agua. Tomen agua. El agua es muy importante. Hay que mantenernos sanos. Este semestre llevé, bueno, estoy llevando, todavía no termino, ¿no? Pero tuve la materia de nefrología y ahora tomo más agua. No quiero que tenga que estar en diálisis a los 40 años, así que tomen agua. Bueno, lo que sigue, tenemos el bloqueo de rama derecha, de rama izquierda. Me estoy revolviendo. Entonces, el bloqueo de rama izquierda, ya vimos el bloqueo de rama derecha. Ahora vamos a ver el bloqueo de rama izquierda. Entonces,
En el bloqueo de rama izquierda vamos a tener algo más o menos diferente, ¿no? El bloqueo de rama izquierda, pues obviamente tenemos la rama izquierda bloqueada. Aquí está afectada la rama izquierda. ¿Qué va a pasar con los vectores en un bloqueo de rama izquierda? Normalmente, pues como recordamos, el primer vector, que es el de la despolarización septal, se va a dar de izquierda a derecha, pero como está bloqueada la rama izquierda, que es normalmente donde se produce el vector de despolarización septal, entonces el vector ahora va a ser de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿ok? O sea, va a ser contrario. El segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, o sea, se va a producir hacia la orientación normal, pero como la despolarización del ventrículo izquierdo va a ir retrasada, se va como que a fusionar, se podría decir, con el tercer vector, porque va a estar ralentizada su despolarización. Entonces, al final, el tercer vector y el segundo y el tercer vector van a apuntar hacia el lado izquierdo. Entonces, básicamente se fusionan, ¿no? Entonces, es como si nomás tuviéramos dos vectores, aunque pues en realidad sigue estando ahí el tercer vector. Pero es como si se fusionaran y van a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos va a producir en el electrocardiograma? En B1, empezamos aquí, la línea eléctrica. En B1, como tenemos el vector septal que está contrario, se está alejando de B1, nos va a producir una onda Q. ¿Ok? Una onda Q. Vamos que se alinee, no se alineó. Vamos a hacer otra vez. Sí, está. Tenemos una onda Q. ¿Ok? Después, el segundo vector, el de la pared libre del ventrículo izquierdo, que recordemos que se fusiona con el de las porciones basales, se está alejando también de B1. ¿Esto qué va a producir? Pues una onda S, ¿no? Porque está, bueno, podríamos decir que una onda Q prolongada, ¿no? Pero aquí este patrón se llama el patrón QS, ¿ok? O sea, va a seguir hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Pues ya, nomás esas dos cosas. Ahí se le siguen chuecos. Se alinea, ahí está. Y así es como queda en B1 el bloqueo de rama izquierda. Aquí me quedó medio chueco. Vamos a borrar aquí y aquí. Bueno, ahí medio quedó. A ver. Listo. Entonces, tenemos el patrón QS. ¿Ok? QS. Entonces, recapitulando, tenemos el primer vector que es en la pared septal, que es una Q porque se está alejando de B1, y el segundo vector es una S porque también se está alejando de B1. Entonces va a producir el patrón QS, que básicamente es el patrón conocido como el cono de nieve. Recordemos que en el bloqueo de rama derecha era el patrón de orejitas de conejo, que es RSR'. En bloqueo de rama izquierda es el del cono de nieve. ¿Okay? Famoso patrón de cono de nieve. ¿Y qué va a pasar en B6? En B6 tenemos, vamos otra vez, la línea isoeléctrica. Vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos en B6 el primer vector, que es el de la pared libre. Digo, la pared libre, el de la pared septal, la despolarización septal, se está acercando a B6. Esto nos va a producir una onda R. ¿Okay? A ver si se hace, no se hizo. Otra vez. No, bueno, no quiere. Ya. Ok, tenemos una onda R. ¿Y qué pasa con el segundo vector? El segundo vector también se está acercando a B6. ¿Esto que nos va a producir? Que la R siga subiendo. ¿Ok? Entonces va a ser una R. ¿Y qué va a pasar después? Pues va a bajar, ¿no? En algunos casos, puede haber una, o sea, en vez de que sea, déjense que sea chico. Ok, vamos a ver la línea eléctrica de una vez. Okay. Entonces, en vez de que se vea así, en algunos casos también, puede, déjame otra vez, puede verse este patrón, que es, que la canción. Ok.
que es básicamente como si fuera una muesca, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? El de la pared septal, pues va a hacer se está acercando a B6, una onda R. Si el segundo vector se sigue acercando también a B6, pues va a ser también una R. Entonces nos va a producir un patrón que se llama R monofásica. R mono, lo voy a poner porque no puedo escribir con el mouse. R monofásica. Igual que puede estar con una muesca, ¿no? Así como si fuera un sombrero de vaquero ahí. Pero básicamente lo que va a producir, aquí viéndolo en un ejemplo ya más bonito, vemos el patrón QS en B1, en B2, que también, como les mencioné, no recuerdo si se lo mencioné o no, pero puede haber una R pequeña. En vez de que sea QS, que sea R pequeña y una S profunda. Pero eso es lo principal, que va a haber una S profunda. Entonces puede ser QS o puede ser RS, recordando que es una R pequeña. Y en B5, en B6, en D1, en ABL, toda la cara lateral, vamos a ver el patrón de R monofásica, que también puede ser una R con una muesca, RR'. Y pues también vamos a ver los datos que ya les mencioné hace rato en el bloqueo de rama derecha. Recordando que el principal factor de un bloqueo de rama es la prolongación del QRS, que también lo podemos ver aquí. Empieza aquí el QRS, tenemos 1, 2, 3 cuadritos. Está prolongado el QRS. Igual aquí empieza aquí, 1, 2, 3 cuadritos. Entonces están prolongados. Ese es el principal factor. Recordando también, ya después, aparte de los patrones, el patrón QS, o que también puede ser RS, o la R monofásica en B6, que también puede estar con muescas. También es importante recordar que la onda T va a estar en dirección contraria a la última deflexión del QRS. Entonces, la última deflexión está hacia abajo, la onda T va a estar hacia arriba. Si la onda T está hasta abajo, la onda T está hacia arriba. Y aquí la última deflexión está hacia arriba, entonces la onda T está hacia abajo. ¿Okay? Entonces, es importante recordar eso. En un bloqueo de rama izquierda, el eje también puede estar desviado hacia la izquierda. En derecha se puede desviar a la derecha, en izquierda se puede desviar a la izquierda, pero tampoco es necesario para el diagnóstico, igual que en el bloqueo de rama derecha, puede estar un eje completamente normal. Y también puede haber infra o supradesnivel del ST, ¿okay? Pero tampoco es necesario para el diagnóstico, nomás esas tres cosas que les mencioné. Entonces, sí, el QRS prolongado, el principal, los patrones y la deflexión contraria a la última deflexión del QRS, la onda T va a estar contraria. ¿Ok? Y bueno, ya vimos bloqueo de rama izquierda y de rama derecha. Ahora vamos a ver los bloqueos fasciculares, el fascículo anterior y fascículo posterior. Ok, otro que traigo agua porque se me está secando la boca. Entonces, bloqueos fasciculares. Vamos a empezar por bloqueo de fascículo anterior. Recordando, aquí tenemos una imagen recordando que tenemos el nodo SA, las fibras internodales, el fascículo de Bachmann, el nodo AB y entramos al septum, donde tenemos el haz de His, que se va a dividir en rama izquierda y rama derecha. Y que la rama izquierda va a tener un fascículo anterior y un fascículo posterior. Entonces, primero el fascículo anterior, que es este de aquí, que recordamos que va a espolarizar las porciones antero-superiores del corazón y el posterior va a hacer las postero-inferiores. ¿Okay? Entonces, en un bloqueo de fascículo anterior vamos a tener unos patrones muy peculiares. Primero, aquí tenemos... Si lo come bien. Ok. Entonces, en un bloqueo de fascículo anterior, los vectores van a ser muy similares. Tenemos el vector de espolarización septal, normal, el de espolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, que va a estar un poquito desviado hacia la izquierda, y el de las porciones basales, que va a ser completamente normal. ¿Ok? ¿Esto a qué se va a traducir en un electrocardiograma? Aquí tenemos ya las imágenes hechas para que no las tenga que dibujar yo, porque dibujo muy feo. Entonces tenemos
Primero, en D1 está de este lado. En D1 y en ABL, es importante que hagan estas parejas, en D1 y ABL. ¿Por qué? D1 y ABL, recuerden que ven la cara lateral, igual que B5 y B6. Ahorita nos vamos a enfocar en D1 y en ABL. D1 y ABL van a tener al inicio una Q pequeña, porque pues el primer vector, que es el de la despolarización septal, se va a estar alejando de ellos. Pero pues no tanto como para que sea una deflexión tan marcada, ¿no? Va a ser una deflexión pequeña. Tenemos una onda Q pequeña. ¿Sí? Ahí está la onda Q y la onda Q. Después vamos a tener una R, pues, como hacia arriba, normal. Una R normal. Y listo. Es todo. ¿Okay? Entonces, en D1 y ABL es como si fuera básicamente un electrocardiograma normal. Entonces, nomás que la onda Q pues va a ser pues muy pequeña. Es una de las características, la Q pequeña. Sí, Q pequeña en D1 y ABL. Ok. Vamos a hacerlo más grande. Ok. Y las parejas, el otro trío va a ser, vamos a hacer con verde. Vamos a hacerlo más pequeño. Va a ser D2, D3 y ABF. ¿Por qué? D2, D3 y ABF van a ver la cara inferior. Recordando, D1 y ABL, cara lateral. D2, D3 y ABF, cara inferior. Entonces, ¿qué patrones vamos a tener en D2, D3 y ABF? Vamos a tener primero una onda R, ¿okay? Porque el primer vector pues está acercando hacia ellos, que es una onda R normal, no tan grande, no tan pequeña, es una onda R. Después tenemos una onda S que pues va a ser profunda. ¿Por qué? Porque el vector está un poquito desviado, entonces está completamente alejando básicamente de estas derivadas. Entonces el vector, la onda S pues va a estar pues, bastante marcada. Entonces vamos a tener un patrón de RS. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo con verde aquí. Entonces vamos a tener el patrón de RS en D2, D3 y en ABF. ¿Okay? Ay, me salió bien feo ahí, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos como básicamente un patrón casi completamente normal en lo que viene siendo D1 y en ABL, una onda Q pequeña. Eso es característico. Bloqueo de fascículo anterior, onda Q pequeña en D1 y en ABL. Y vamos a tener el patrón RS en D2, D3 y en ABF. Porque D2, D3 y ABF ven la cara inferior, D1 y ABL ven la cara lateral. Que es importante también saber de bloqueo fascicular que el QRS no va a estar prolongado, va a estar normal. Puede estar prolongado, pero suele estar normal. Además, no es como en los bloqueos de rama, donde podría haber un supra o un infradesnivel del ST. En estos casos va a estar normal y la onda T también va a estar normal. O sea, no va a estar en dirección contraria a la última deflexión del QRS como en un bloqueo de rama, sino que va a estar completamente normal. Esas son las diferencias que hay entre un bloqueo de rama y un bloqueo de fascículo. Que la onda T está normal, el ST está normal, no está prolongado el QRS. Lo que sí es que en estos casos sí es necesario la desviación del eje. ¿Okay? En un bloqueo de rama no es necesario para el diagnóstico, en un bloqueo de fascículo sí es necesario para el diagnóstico. Bloqueo de fascículo anterior, el eje va a estar a la izquierda. ¿Okay? Aquí lo podemos ver muy bien, la flecha verde lo marca, ¿no? Está desviado a la izquierda, es más, o sea, todavía más de menos 30. Bueno, sería menos de menos 30, ¿no? Pero está más todavía hacia la izquierda de menos 30. Entonces, en algunas bibliografías, pues el eje normal es desde 110 positivo hasta menos 30 o de menos 90 hasta 0, pero el eje va a estar desviado a la izquierda, ¿no? Entonces, el eje a la izquierda en un bloqueo de fascículo anterior. Bloqueo de fascículo anterior. El eje está desviado a la izquierda. Ok, vamos a recapitular los criterios.
bloqueo de fascículo anterior es eje desviado a la izquierda, el patrón de Q pequeña en D1 y en ABL, y el patrón de RS en D2, D3 y en ABF. Y es importante recordar también que la onda T va a estar normal, el QRS no va a estar prolongado y el ST va a estar normal. Ok, eso fue bloqueo de fascículo anterior. Ahora, bloqueo de fascículo posterior, que recordando que va a despolarizar las porciones postero inferiores de los ventrículos. Entonces, en el bloqueo de fascículo posterior, si se fijan, y aquí vemos unas grandes diferencias. Primero, el primer vector de despolarización, que es el vector septal, va a estar contrario, va a estar de derecha a izquierda, ¿no? Está hacia allá. El segundo vector va a estar también contrario, va a estar de izquierda a derecha, hacia abajo. Y pues el de las porciones basales pues va a estar normal, ¿no? Así que así nunca se afecta. Pero, entonces, ¿esto qué se va a traducir? Ya de entrada sabemos que el electro se va a ver completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, el primer vector está contrario, el segundo vector está contrario. El segundo vector es el principal vector, entonces, si está contrario, pues obviamente el electrocardiograma va a estar completamente anormal, ¿no? Entonces, el primer vector, ¿cómo se va a ver? Igual, recordemos las parejas, será D1 y ABL. Vamos a hacer la pica aquí, vamos a borrar un poquito para que se vea bien. Entonces D1 y ABL. Y la otra el trío era D2, D3 y ABF. ¿Por qué? Acuérdense, D1 ABL para el lateral, D2, D3 ABF pared inferior. Entonces, ¿qué pasa en D1 y en ABL? Algo curioso y que va a servir bastante, la verdad, es que el bloqueo de fascículo anterior se va a ver completamente contrario al bloqueo de fascículo posterior. Entonces, el patrón va a ser exactamente el mismo, solo que van a invertir las parejas. Si se fijan, en D1 y en ABL va a haber una onda R pequeña y una S profunda, ¿no? S profunda, en R, aquí en ABL hay R pequeña y S profunda. ¿Por qué? Porque el primer vector pues está acercando a ABL y a D1, aquí está, entonces es una deflexión positiva. Y el segundo vector se está alejando y es casi completamente contrario, entonces está una deflexión muy negativa. Pues es RS. ¿Y qué va a pasar en D2, D3 y ABF? Vamos a tener el primer vector que se está alejando de la porción inferior del corazón, entonces es una onda Q. ¿Ok? Una onda Q. Y el segundo vector pues se está acercando, entonces va a ser una onda R. Entonces va a ser una onda Q pequeña en D2, D3 y ABF. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si recuerdan, ahorita que vimos el bloqueo de fascículo anterior, va a ser completamente contrario. Si se fijan acá, en D1 y en ABL era una Q pequeña. ¿Ok? Onda Q pequeña en bloqueo de fascículo anterior. En bloqueo de fascículo posterior, la Q pequeña está en D2, D3 y ABF. ¿Ok? Y en bloqueo, en bloqueo de fascículo anterior, en D2, D3 y ABF hay un patrón RS. Y en bloqueo de fascículo posterior, el patrón RS está en D1 y en ABL. Entonces está completamente contrario, ¿no? Nomás se cambian. Entonces, en bloqueo de fascículo anterior, es onda Q pequeña en D1 y en ABL. Y el patrón RS en D2, D3 y ABF. O sea, onda Q pequeña en la cara lateral, RS en la cara inferior. Y en el bloqueo de fascículo posterior va a ser RS en cara lateral, o sea, D1 y en ABL, y onda Q pequeña en D2, D3 y ABF, o sea, cara inferior. Entonces, eso es importante, es para que sea más fácil recordar los criterios. Con que te acuerdes de uno, el bloqueo de fascículo anterior es el más fácil y también es el más frecuente. El bloqueo más frecuente, tanto de rama como de fascículo, es el bloqueo de fascículo anterior. Entonces, si te acuerdas del bloqueo de fascículo anterior, pues te vas a acordar del posterior. Y el bloqueo de fascículo posterior
a diferencia del bloqueo de fascículo anterior, el eje va a estar hacia la derecha. ¿Okay? Eje a la derecha. Y aquí se ve, o sea, aquí tenemos la línea verde que apunta más o menos casi hasta 120 grados. Entonces el eje está desviado a la derecha. Y también es importante para el diagnóstico. Entonces, igual que el bloqueo de fascículo anterior, en el bloqueo de fascículo posterior, el QRS no va a estar prolongado, la onda T va a estar normal, el ST va a estar normal, pero lo que sí es importante es que el eje va a estar a la derecha. Eso sí es importante para el diagnóstico, a diferencia de los bloqueos de rama, que no era importante. El eje va a estar hacia la derecha y pues los patrones, el patrón de RS en D1 y en ABL y el patrón de Q pequeña en la cara inferior en D2, D3 y en ABF. ¿Okay? Entonces eso va a ser lo importante de bloqueos fasciculares. Ya casi vamos a terminar. Ya nomás vemos algunos ejemplos para que vean como un poquito de integración. Voy a hacer un poquito más para abajo. Entonces, aquí en este caso, este lo voy a explicar yo. Igual aquí al final vamos a ver unos ejemplos, pero este lo voy a explicar yo. En este electrocardiograma tenemos una situación que es bastante frecuente, que se suele dar, bueno, en general, los bloqueos de rama, uno de los principales etiologías son los infartos a nivel del septum. ¿Okay? Entonces, en este caso, así a simple vista, podemos reconocer fácilmente que en B1 tenemos el patrón de RSR'. ¿Okay? ¿A qué nos recuerda eso? Exacto. Bloqueo de rama derecha, porque tenemos el patrón RSR', o sea, orejitas de conejo. Aparte de eso, es importante no irse así de viada con el puro patrón, hay que ver lo demás. Entonces, en este caso, acuérdense que el primer factor, lo más importante para un bloqueo de rama es el QRS prolongado. Entonces, aquí, por ejemplo, el inicio del QRS, más o menos ahí, casi no se alcanzan en los cuadritos, pero más o menos termina aquí. Ahí son 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 cuadros. Entonces mide 0.16. El QRS normal, ¿cuánto mide? Mide de 0.8 a 0.12. Entonces si mide 0.16, pues está prolongado. Ok, ese es el principal factor. Ya con eso, si vemos un QRS prolongado, sospechamos de bloqueo de rama. Ahora sí vemos qué rama está bloqueada. Eso lo vamos a ver con el patrón. Entonces vemos el patrón. Si ya vemos que está prolongado, buscamos qué patrón es. Vemos que es el patrón de RSR', bloqueo de rama derecha. ¿Con qué más lo podemos seguir así verificando? Pues la onda T está contraria a la última deflexión del QRS. El QRS termina para arriba, la onda T está para abajo. ¿Qué otro patrón tenemos? Nos tenemos que ir a B6. B6, aquí está. ¿Qué era el patrón en B6 en bloqueo de rama derecha? Era onda S profunda. Tenemos una onda S súper profunda. Y la deflexión de la onda T pues está contraria a la última deflexión del QRS. Su súper bloqueo de rama derecha. Ahí ya de librito. Entonces sabemos rápido ahí que es un bloqueo de rama derecha, nomás con ver el patrón. Pero lo importante, acuérdense que es que el QRS esté prolongado. ¿Qué más tenemos aquí en este electrocardiograma? Tenemos algo que llamamos bloqueo bifascicular. ¿Por qué? Si se fijan, además del bloqueo de rama derecha, lo que estuvimos revisando hace rato, tenemos un bloqueo de fascículo anterior. ¿Cómo lo sabemos? Acuérdense que el primer factor en un bloqueo de fascículos era el eje. En un bloqueo de rama es la prolongación del QRS, es lo más importante. Y en un bloqueo de fascículo lo más importante es la desviación del eje. Primero pues vamos a sacar el eje. ¿Cómo sacamos el eje así rápido? Vemos D1 es principalmente positivo, ABF es principalmente negativo, entonces el eje va a estar desviado a la izquierda. Luego haré un video explicando cómo sacar el eje más fácil, pero básicamente es, vamos a explicarlo aquí rápido, a ver,
qué video ni qué nada. A ver. Tenemos... Vamos a hacer una regla para que sea bonito. Ok, ahora sí regresamos. Ok. A lo mejor en alguna de sus clases habrán visto esta figura, que es el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven, una vez que pues, lo reacomodamos, se podría decir, termina así. Entonces, este es más sencillo para poder visualizar un poco más esto de del eje. Entonces, sabemos que ABF apunta hacia los pies, hacia abajo. Eso es hacia abajo. Entonces, ABF es positivo hacia abajo. Y hacia arriba pues es negativo. Y D1 es apunta pues hacia la izquierda, va de derecha a izquierda. Bueno, en la cámara se ve al revés, ¿no? Pero va de derecha a izquierda. Y pues o sea que es positivo hacia la derecha, hacia acá. Y es negativo hacia el otro lado. Entonces, para sacar el eje rápido, nos tenemos que fijar en D1 y en ABF. En este caso, si ABF es principalmente positivo, significa que va hacia allá, hacia acá, ¿no? Si es principalmente positivo D1. Y ABF vemos que es principalmente negativo. Entonces, significa que ABF, como es negativo, va a ir hacia arriba, ¿no? Hacia acá. En vez de ir hacia abajo, como es principalmente negativo, va a ir hacia arriba. Entonces, ¿cómo sabemos cómo sabemos el eje con esto? Porque como están apuntando hacia acá de 1, porque es positivo principalmente, y ABF está apuntando hacia allá porque es negativo principalmente, entonces el eje se va a encontrar en esta sección. Y como sabemos, en esta sección el eje estaría desviado hacia la izquierda, ¿no? Depende de la bibliografía hasta dónde lo marquen, pero generalmente estaría desviado a la izquierda si se encuentra en esta posición. Ahora, digamos que... Bueno, vamos a borrar todo esto. Digamos que el eje estuviera diferente, que es D1 estuviera igual, principalmente positivo, y que ABF estuviera también principalmente positivo. Entonces el eje se encontraría aquí y pues estaría completamente normal. Ahora, por otro lado, si D1 estuviera principalmente negativo, o sea, hasta acá, y ABF estuviera pues, principalmente positivo, el eje se encontraría aquí y el eje estuviera desviado a la derecha. Y pues ya por último, si ABF estuviera principalmente negativo y D1 también estuviera principalmente negativo, el eje se va a encontrar aquí y está totalmente desviado. Entonces eso fue una forma rápida de explicar, de sacar el eje. Entonces en este caso, si D1 es principalmente positivo y ABF es principalmente negativo, el eje va a estar hacia la izquierda. Entonces, si el eje está hacia la izquierda, podemos pensar en varias cosas. Podemos pensar en un bloqueo de rama izquierda, que ya vimos que no tenemos porque tenemos un bloqueo de rama derecha. Podemos tener una hipertrofia ventrículo izquierdo, que eso sería pues otro tema. Y también podemos tener un bloqueo de fascículo anterior. Como recordamos acá, bloqueo de fascículo anterior, el eje está desviado hacia la izquierda. Entonces si aquí tenemos un eje desviado hacia la izquierda, en presencia de un bloqueo de rama derecha también, pues es muy sospechoso que podríamos tener un bloqueo de fascículo anterior. Vemos ahora los criterios. Ya tenemos el eje desviado hacia la izquierda. Ahora vamos a ver los patrones. Tenemos la onda Q pequeña característica en D1 y en ABL. Ya van dos criterios ahí, el eje desviado y la onda Q pequeña. El otro patrón es el patrón RS en D2, D3 y en ABF. Entonces, en toda la cara inferior. D2, D3 y en ABF. ¿Se cumple? Si se cumple, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bloqueo de rama derecha, porque lo vemos con el patrón RSR', la onda T invertida, las ondas S profunda en B6, y también en B5, etc. Y también tenemos un bloqueo de fascículo anterior, porque tenemos el eje desviado a la izquierda, porque D1 es principalmente positivo, ABF es principalmente negativo, y porque tenemos la onda Q pequeña en D1 en ABL y RS en D2, D3 y en ABF. ¿Okay? Entonces tenemos un bloqueo bifascicular. Ahora el siguiente ejemplo.
el siguiente ejemplo. En este caso, a simple vista, ¿qué tenemos? Rápido. Exacto. Un bloqueo de rama derecha también. ¿Por qué? Aquí casi no se alcanza a ver. Como les había mencionado también hace rato, el patrón de RSR' puede que nomás sea una Q y una R. En vez de que sea primero que empiece con una R, puede empezar con una Q y una R alta. Igual en B2, aquí sí lo podemos ver claramente que es RSR', pero eso también puede ser una variación, una variante. Entonces sospechamos de un bloqueo de rama derecha por el patrón. Ahora vamos a medir el QRS, casi no se ven los cuadritos tampoco. Pisemos más o menos aquí. Mide aproximadamente 3 cuadritos y medio, entonces mide más o menos 0.14, está prolongado. Ya tenemos un criterio. Segundo criterio, los patrones. Tenemos el RSR', en este caso tenemos QR, pero también cuenta RSR' aquí. Y en B6 tenemos ondas S profundas. Ya se cumplen 3 criterios ahí. Aparte tenemos la onda T en dirección contraria a la última deflexión del QRS. El QRS termina en positivo, la onda T es negativa. Onda S de B6 es negativa, onda T es positiva. Ya se cumplen todos los criterios ahí de bloqueo de rama derecha. Vamos a ver pues, el demás electro, lo que falta. En este caso, también tenemos un bloqueo bifasicular. ¿Cómo lo sabemos? Primero sacamos el eje. Como les mencioné, vamos a ver D1 y ABF para sacar el eje. D1 es principalmente negativo y en ABF es principalmente positivo. Entonces nos vamos acá para ayudarle. Vamos a sacarlo juntos el eje. Entonces dijimos que D1 es principalmente negativo y ABF es principalmente positivo. O sea, apunta hacia abajo como normalmente lo haría, y D1 si es negativo, entonces apunta al lado contrario. Entonces el eje se va a encontrar aquí, o sea que está desviado a la derecha. ¿De qué fascículo era característico el bloqueo? Digo, el eje desviado a la derecha del fascículo posterior. ¿Qué otras cosas podrían desviar un eje de la derecha? Podría ser una hipertrofia ventrículo derecho, podría ser un bloqueo de rama derecha, pero es muy raro. Entonces, cuando veamos que tenemos un bloqueo de rama derecha y el eje sí esté desviado a la derecha, hay que sospechar altamente que también haya un bloqueo de fascículo posterior. Porque no es normal que el bloqueo de rama derecha te dé un eje desviado a la derecha. Ese te lo da el bloqueo de fascículo posterior. Entonces vemos bloqueo de rama derecha y aparte el eje desviado a la derecha, hay que buscar criterios de bloqueo de fascículo posterior. Entonces, ya vimos que el eje está desviado a la derecha. Eso es un criterio para bloqueo de fascículo posterior. Vemos ahora los patrones. Vemos que vamos a tener el patrón de RS en D1 y en ABL. Y las ondas Q pequeñas en D2, D3 y en ABF. Entonces ya se cumplen ahí todos los criterios. Vamos a tener un bloqueo de fascículo posterior. Además de eso, pues el ST está normal, las ondas T están normales, están como normalmente deberían de estar. Bueno, están aquí, algunas están invertidas, pero aquí lo importante es que tenemos el bloqueo de fascículo, el bloqueo de rama derecha y un bloqueo de fascículo posterior. Entonces tenemos otro bloqueo bifascicular. ¿Okay? Igual después les haré un video de cómo analizar completamente el electrocardiograma. Ahorita nomás nos estamos concentrando en lo que viene siendo los bloqueos. Ya después haremos un análisis completo de un electrocardiograma. Entonces, eso fue bloqueos de rama. Se acabó. Ok, recapitulando así rápidamente, bloqueo de rama derecha, patrón RSR', que también puede ser QR en B1 y en B2. Y el patrón de S profunda en B5, B6, en D1 y en ABL. Bloqueo de rama izquierda, tenemos el patrón QS en B1, que también puede ser RS con una R pequeña. Y tenemos el patrón de R monofásica, que también puede estar con muescas en B5, en B6, en D1 y en ABL. Bloqueos fasciculares, recordando que tiene fascículo anterior y posterior a la rama izquierda. Tenemos el patrón QR
o sea, las Qs pequeñas en D1 y en ABL, y el patrón RS en D2, D3 y en ABF. Y en bloqueo de rama de fascículo posterior, tenemos el RS en D1 y en ABL, y la Q pequeña en D2, D3 y en ABF. Que es importante también recordar, bloqueos de rama derecha e izquierda, lo principal no es el patrón, no es la desviación del eje, es la prolongación del QRS más de 0.12 segundos. Y ya después nos vamos por el patrón, nos vamos por la deflexión de la onda T en dirección contraria al QRS. También es importante recalcar que existen los bloqueos de rama incompletos. Un bloqueo de rama incompleto se refiere a que el QRS no está prolongado, sino que está en una medida normal de 0.08 a 0.12 segundos. Eso se llama un bloqueo de rama incompleto. Entonces, si tenemos un bloqueo de rama, si vemos que el QRS no está prolongado y tenemos criterios de bloqueo de rama, o sea, se cumplen todos los demás, pues es un bloqueo de rama incompleto. Pero si el QRS está prolongado, es un bloqueo de rama completo. ¿Okay? Es importante recalcar eso porque nos podemos ir con la finta de que el QRS no está prolongado, entonces no es un bloqueo de rama. Sí es un bloqueo de rama, pero es un bloqueo de rama incompleto. ¿Okay? Entonces, un bloqueo de rama, recordando, es importante que esté prolongado el QRS, que esté en los patrones característicos de cada bloqueo, que la onda T esté en dirección contraria a la última deflexión del QRS y que el ST puede estar en infra o en supradesnivel y que el eje puede estar desviado también. Pero esos dos no son importantes. El ST y el eje desviado no son importantes para el diagnóstico de bloqueo de rama. En cambio, en un bloqueo de fascículo anterior, el eje de ley tiene que estar desviado a la izquierda. En un bloqueo de fascículo posterior, de ley tiene que estar desviado a la derecha. Y es importante también recordar, si tenemos un bloqueo de rama derecha que tiene un eje desviado a la derecha, que no es lo normal, hay que sospechar muy altamente que tenemos un bloqueo bifascicular, también asociado a un bloqueo de fascículo posterior. ¿Okay? Igual, si tenemos un bloqueo de rama derecha y el eje está desviado a la izquierda, pues eso es todavía menos esperado, entonces de ley tenemos que buscarle ahí que tenga un bloqueo de fascículo anterior. ¿Okay? Y pues eso fue básicamente todo. Ahí tenemos lo que hicimos el día de hoy. Y aquí les voy a dejar unos ejemplos para que los chequen. Aquí tenemos el primer ejemplo. Les voy a dejar ahí 5 segundos. Le pueden poner pausa para que pues lo resuelvan ustedes. Aquí. Ok. Vamos a hacer el que sigue. Ok. Aquí está otro electro. Pausa, lo quieren ver. Y aquí está otro electro. Ok. Esos son para que repasen, para que los chequen ustedes. Aquí rápidamente les puedo decir qué es lo que tienen más o menos. En este primer ejemplo vamos a tener un claro bloqueo de rama derecha. Tenemos el patrón de RS-R', la onda S profunda y pues la onda T invertida, bueno, más bien en dirección contraria a la última deflexión del QRS. Tenemos el QRS termina para arriba, la onda T está para abajo, QRS termina para abajo, onda T está para arriba. Y pues básicamente tenemos un bloqueo de rama derecha. En el segundo electro, pues tenemos básicamente un bloqueo de rama izquierda. Tenemos ahí el clásico patrón de cono de nieve. Tenemos la R monofásica en B6. Y tenemos pues también en D1 la R monofásica. En ABL también se ve. Y pues las S profundas, ¿no? Desde B1, B2, B3, B4. Bloqueo de fascículo de rama izquierda. Y pues el eje también está desviado a la izquierda. Que sí se puede llegar a dar en un bloqueo de rama izquierda, sí es bastante común, a diferencia del bloqueo de rama derecha que no es común. Y aquí tenemos, pues es el ejemplo que ya hemos visto hace rato, ¿no? Tenemos el patrón RSR', tenemos las ondas S profundas en B6, tenemos el eje desviado hacia
Aquí es hacia la izquierda. Entonces, si está a la izquierda, pues bloqueo fascículo anterior. Y pues tenemos también el patrón de RS en D2, D3 y en ABF. Y las ondas Q pequeñas en D1 y en ABL. Y pues ya, sería todo. Hemos terminado nuestra superclase de bloqueo de rama. Si te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos. Y déjame en los comentarios de qué te gustaría que hiciera la siguiente clase. Espero que te haya servido, que te sirva para tus clases, que hayas aprendido mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.